¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo experimentamos nuestra propia vida? O sea, si alguien te pregunta, cuéntame tu vida, uno empieza por la niñez, ¿no? Sí, claro, vas conectando los puntos. Exacto, conectas todo, la adolescencia, la adultez, y la presentas como una línea recta, una historia coherente. Pero, ¿esa línea es real o es solo una historia que aprendimos a contar? Es una pregunta clave, la verdad, porque justo de eso va el material que vamos a analizar hoy. Ajá. Proviene de un proyecto que se llama Alfabetización Existencial. Y bueno, pone sobre la mesa una idea que al principio suena un poco extraña. A ver. Dice que esa sensación de continuidad, de ser la misma persona a lo largo del tiempo, es, pues, una construcción de la mente. No es algo real, fundamental. O sea, una ilusión. Y bueno, esa es nuestra misión para este análisis, ¿no? Queremos meternos de lleno en esa idea. Totalmente. Entender por qué la mente se esfuerza tanto en tejer ese hilo de continuidad y sobre todo qué pasa en esos momentos en que el hilo como que se corta y la ilusión se cae, aunque sea por un segundo. Y es importante aclarar algo. Esto no es, digamos, filosofía abstracta o metafísica. No. Es una invitación a observar la propia experiencia, pero de manera muy directa. De hecho, hay una frase en el texto que me parece un gancho perfecto. ¿Cuál? Describe esta exploración como el acto de observar cómo se construye la prisión más silenciosa del yo. Uf, qué imagen. Esa imagen, la de una prisión que nosotros mismos construimos sin darnos cuenta, es un punto de partida muy potente, la verdad. La prisión más silenciosa. De acuerdo, empecemos a desglosar esto. El primer pilar de la idea es que nuestra vida, como la percibimos, es una narración. Ajá. La mente, según el texto, fabrica esta historia para darle soporte a la idea de una identidad sólida y construye un relato simple. Lo que fui, que es el pasado. Claro. Lo que soy, el presente, y lo que seré, el futuro. Y es una narración que, fíjate, estamos editando y reproduciendo todo el tiempo, casi siempre sin darnos cuenta. Lo fascinante es el mecanismo que describe, al que llama el pegamento del yo. ¿El pegamento del yo? Sí, porque sin esa historia continua, la identidad que construimos, ese yo, pues pierde su base, pierde su suelo. Claro, es como si la identidad fuera un personaje en una novela que nosotros mismos estamos escribiendo y reescribiendo a cada momento. Exactamente, Y la historia es lo que le da consistencia a ese personaje. exactamente. La mente se está repitiendo sin parar frases como las que menciona el análisis. Yo soy la persona que vivió aquello. Me convertí en esto por tal cosa. Ajá. Y por lo tanto, voy a convertirme en esto otro. Es un hilo causal que une puntos que en realidad solo existen como memoria o como pura imaginación. Entonces, la propuesta radical es que lo único tangible es este instante. Es lo único. El resto es una película que proyectamos encima. Entendido. La mente trabaja sin parar para crear esta historia. Pero, suena agotador. Me pregunto, ¿por qué se toma tanta molestia? ¿Qué gana con este esfuerzo constante? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Y la respuesta que se ofrece es muy directa y en cierto modo muy humana. El miedo. El miedo. El miedo a la discontinuidad. ¿Miedo a qué exactamente? ¿A que la película se pare? Miedo a lo que queda si la película se para. El texto plantea una pregunta que es la que aterra a ese yo narrador. A ver. Dice, si no te defines por tu historia, por lo que fuiste, y tampoco te proyectas a un futuro, a lo que serás, entonces, ¿quién eres ahora mismo, en este segundo? Esa pregunta es súper incómoda. ¿Te deja como sin piso? Si no soy mi historia, parece que no soy nada. Exacto. Y esa incomodidad es la razón de ser de todo el mecanismo. La fuente lo llama una defensa. ¿Una defensa? Sí, y no porque sea algo malo, sino porque su función es protegernos de ese vértigo existencial. La continuidad es un muro que construimos con ladrillos de memoria y cemento de expectativas. Para no sentir la intemperie del momento presente. Justo, que siempre es incierto, siempre es desconocido. No es un estado natural, es una defensa activa. Ok, esto me recuerda a algo. El otro día iba manejando por una ruta que conozco de memoria y de repente me di cuenta de que no recordaba los últimos 5 minutos. Ajá. Mi mente estaba en otro lado.
metidísima en su película, pero por un segundo, al darme cuenta, todo se sintió súper nítido. El sol, el volante, fue como un corte en la transmisión. ¿Es a eso a lo que se refiere el texto? Es un ejemplo perfecto. El análisis nos invita a hacer justo eso, a observar que la experiencia directa, si le prestas atención, no es una línea fluida. Sino un mosaico. Es un mosaico, una sucesión de cortes, como bien dices. Cada sensación, como el calor del café en las manos, nace y muere. Ujú. Cada pensamiento aparece y se desvanece. Nada dura sin que la mente lo renueve artificialmente, lo traiga de vuelta para meterlo en la historia. Entonces, ¿esa sensación de fluidez que tengo casi todo el tiempo es una ilusión? Es una ilusión muy bien construida. Y lo realmente impactante es que sugiere que pasamos la mayor parte de la vida reaccionando no a la realidad, sino a la película que editamos nosotros mismos un segundo antes. No respondemos al evento. Respondemos a nuestra interpretación del evento, teñida por el recuerdo del evento anterior. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas que usa la mente para pegar todos esos fragmentos y que parezca una película continua? El análisis es muy preciso en eso. Enumera 4 elementos clave que funcionan como ese pegamento. Ok. El primero es la memoria. Traemos una imagen del pasado. El segundo es la interpretación. Le damos un significado, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto siempre me pasa a mí. Claro. El tercero son las expectativas. Proyectamos cómo debería ser el siguiente instante. Y el cuarto, que cohesiona todo, es el miedo. El miedo. El motor que nos impulsa a seguir haciendo todo esto para no sentir ese vacío del que hablábamos. O sea, todo este proceso complejísimo ocurre en una fracción de segundo casi de forma automática para que no nos demos cuenta de que la vida en realidad está sucediendo a saltos. Siempre nueva. Justamente. Es un mecanismo tan eficiente que confundimos la película con la realidad. Y esto nos lleva a una pregunta casi obvia, ¿no? ¿Cuál? Si nuestra experiencia es así de fragmentaria, ¿alguna vez lo notamos conscientemente? ¿O estamos siempre atrapados en la película? Bueno, como en mi ejemplo del auto, a veces hay un destello. ¿Qué dice el texto sobre esos momentos? ¿Qué se siente cuando la mente deja de pegar los instantes y el hilo se corta? Las palabras que usa para describir esa experiencia son muy evocadoras. Habla de una sensación de ligereza. Sí. Acto. Se describe como una percepción limpia, sin los filtros de la historia personal. El yo, ese personaje de la novela, de repente se siente menos denso, menos importante. Ajá. No hay un pasado interpretando lo que ves, ni un futuro coloreando lo que sientes. Y aquí es donde aparece una de las ideas más potentes de todo el análisis. ¿Y es? En ese momento, lo que hay es vida ocurriendo sin dueño. ¿Vida ocurriendo sin dueño? ¡Wow! Esa frase es increíble. ¿Significa que la experiencia puede existir sin que haya un yo que se la apropie y la catalogue? Esa es la revelación central. En ese instante de discontinuidad se vuelve evidente algo crucial. No hace falta la continuidad para vivir. La vida simplemente ocurre. El narrador, el dueño de la historia, es opcional. Ok, esto me lleva a otra idea del texto que me pareció muy provocadora. Dice que cada momento real exige una muerte. Cuando lo leí la palabra me impactó. Suena bastante extremo. ¿La muerte de qué exactamente? Es una palabra fuerte, sin duda, pero es clave entender que no habla de una muerte literal. Claro. Se refiere a la muerte de los constructos mentales que arrastramos de un momento a otro. El texto es muy específico sobre qué es lo que muere. A ver, ¿qué muere? Enumera varias cosas. Primero, la muerte del pasado como autoridad. O sea que el recuerdo ya no dicte cómo actuar ahora. Exacto. Muere también la muerte de la emoción anterior. No arrastrar el enojo de hace 5 minutos a la conversación de ahora, por ejemplo. Entiendo. Y, bueno, está la que para mí es la más fuerte de todas. La muerte del yo que reclama consistencia. ¿Qué significa eso? La muerte de la necesidad de ser coherente. Claro. Es soltar esa obligación autoimpuesta de ser la misma persona que éramos ayer o incluso hace un segundo. Dejar ir la presión de que cada acto nuestro encaje perfecto en la foto que tenemos de nosotros mismos. Justo eso. Y aquí está la gran paradoja que se plantea. Nuestra mente, ese narrador, ve esta muerte constante como la peor amenaza posible. Sí, la ve como aniquilación. Pero el texto la postula como todo lo contrario, como un nacimiento de realidad. Lo que muere es el filtro, el editor. Lo que nace es la vida sin editar. Si conectamos esto con el panorama general,
La implicación es enorme. Cuando la acción no surge de esta narrativa continua, de esta defensa de la identidad, cambia por completo. Claro. Ya no actuamos desde la estrategia, desde el miedo acumulado o desde la rigidez de «así soy yo». Se actúa, según el análisis, según lo que el instante pide. Propone que la inteligencia que responde desde un presente limpio, sin el peso de la historia, es mucho más precisa. Mucho más efectiva, sí. Tiene todo el sentido, porque la realidad está cambiando a cada instante. Claro. Y solo una mente que no está cargada, que no está ocupada en mantener su propia historia, puede responder con la frescura y la agilidad que cada nuevo momento requiere. Pero claro, aquí es donde caemos en una trampa muy sutil, ¿no? Que el texto identifica brillantemente. Ah, sí, a ver. ¿Qué es lo primero que uno piensa con todo esto? Bueno, yo lo primero que pensé fue, ok, lo entiendo. Mi nuevo objetivo es vivir en el presente. Ahí está. Pero parece que ahí mismo ya me equivoqué. Es una trampa perfecta, ¿verdad? Porque esa frase, tengo que vivir en el presente, ya es en sí misma un acto de continuidad. ¿Es verdad? Es el yo, el narrador, proyectándose a un futuro imaginario donde por fin habrá logrado alcanzar ese estado. Es la misma lógica de siempre, pero con un objetivo más espiritual, digamos. Exacto. Entonces, si el presente no es una meta a la que hay que llegar, me siento un poco perdida. ¿Significa que no hay nada que hacer? ¿Que simplemente nos rendimos y ya? Suena muy pasivo. Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la paradoja. No se trata de pasividad, sino de cambiar el foco. El hacer se convierte en ver. De hacer a ver. El texto sugiere que el presente no es algo a lo que llegas, es lo que queda cuando dejas de correr hacia el futuro o de cargar con el pasado. Es el estado base, no el premio final. Exacto. Siempre está aquí. La única variable es si lo percibimos directamente o a través del velo de nuestra historia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo se sale de esa prisión silenciosa del yo, si no es un objetivo que se logra con esfuerzo? Entonces, ¿qué es? La conclusión que se ofrece es que la ruptura de la continuidad no es un acto de fuerza. No es un logro heroico. Para nada. Es, más bien, un acto de percepción. No es algo que se hace, sino algo que se ve. ¿Ver qué, exactamente? Ver el mecanismo en acción, cuando se ve con total claridad que la historia que nos contamos es solo eso, una narrativa. Ajá. Cuando vemos que el yo depende completamente de esa narrativa para sentirse sólido, cuando percibimos que el instante es completo en sí mismo. Y no necesita ser interpretado o conectado con otros. Entonces, el impulso de sostener esa línea continua se debilita por sí solo. No porque luchemos contra él, sino porque, como dice el texto, deja de parecer necesaria. Me gusta esa idea. ¿Sí? Es como darse cuenta de que has estado cargando una roca pesadísima solo por costumbre y al verla con claridad simplemente la sueltas. No requiere un gran esfuerzo, solo darte cuenta de que la llevas. Esa es la esencia. No es una batalla, es una revelación. Y esa es la conclusión final que se presenta. Cito una última idea. Vivir instante a instante no es un logro. Es la condición natural de la conciencia cuando no está secuestrada por la narración del yo. El hilo se rompe en el momento en que reconocemos que nunca existió realmente, más allá del pensamiento que lo creaba. Y en ese corte, que ocurre una y otra vez, la vida deja de ser una línea y se revela como lo que siempre fue. Una sucesión infinita de instantes nuevos. Una vida que no es una línea recta, sino un mosaico infinito de presentes. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final para que cada quien la explore, ¿no? Sí, claro. El texto afirma que la inteligencia que responde desde el presente es más precisa que cualquier análisis. Si aceptamos esa premisa por un momento, vale la pena plantearse una pregunta. A ver, ¿cuál? ¿Qué decisiones o acciones en nuestra vida, desde las más pequeñas hasta las más grandes, podrían cambiar drásticamente si no estuvieran basadas en la defensa de una historia personal, en esa necesidad de ser consistentes, sino en la respuesta fresca, directa y sin guión a lo que cada instante realmente nos está pidiendo?